Vamos a empezar nuestra sesión de hoy. El material que vamos a discutir ya está disponible desde ayer en el aula virtual. La sesión 12 vamos a abordarla hoy. Es relativamente corta, entonces yo creo que nos da tiempo de avanzar un poquito más en nuestro contenido y veré un poquito de la sesión 13. Bueno, vamos a ver. Entonces, en esta parte vamos a continuar con la teoría de orbitales moleculares, que la empezamos a tratar en nuestra sesión del viernes. Entonces vamos a avanzarle más a esto. Hoy la concluimos. Es relativamente sencillo, pero pues sí hay que ponerle atención. Bueno, entonces, en la teoría de orbitales moleculares, pues ya estuvimos comentando cómo es que se forman estos orbitales moleculares partiendo de moléculas muy sencillas, como es el hidrógeno, el helio, ¿sí? Eso nos permite introducir fácilmente las ideas, los conceptos de la teoría de orbitales moleculares. Entonces aquí vamos a comentar acerca de moléculas que ya pertenecen al segundo periodo, átomos que pertenecen al segundo periodo de la tabla periódica. Entonces eso significa que van a intervenir los orbitales p, ¿sí? Y entonces, primero que nada, pues hay que analizar de qué manera pueden interaccionar o traslaparse los orbitales p. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestros orbitales p, pues los hemos denotado como px, py y pz, porque, bueno, tienen forma de lóbulos y esos lóbulos están localizados justamente sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. ¿Sí? Entonces, ahorita les voy a mostrar una figura donde se muestran estos orbitales en color rojo. Y vamos a ver en color café los orbitales que resultan del traslape de esos orbitales atómicos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. De una vez la figura. Aquí estamos con la figura. Aquí tenemos a los orbitales PX en la parte media, PY abajo y el PZ en la parte de arriba. Entonces, aquí en el esquema se está escogiendo a los orbitales PZ de un átomo, PZ del otro átomo, para que se traslapen encontrándose de frente. Si se traslapan de frente, entonces resulta que la densidad electrónica va a estar localizada justamente sobre el eje internuclear y se va a generar en consecuencia un orbital molecular que, como tiene la densidad electrónica en el eje internuclear, se va a llamar sigma. ¿Sí? Y el subíndice 2p, pues es justamente porque esto es resultado del traslape de dos orbitales p, pz en este caso. Recuerden que siempre que se forma un orbital de enlace,
combinación constructiva de las funciones de onda de sus orbitales. También esto lleva de la mano la posible combinación que se le llama de antienlace, ¿sí? Siempre va a ser así. Entonces, este esquema que estamos viendo es de esa opción antienlace y su denominación entonces va a ser en complemento de sigma 2p, pues entonces va a ser sigma 2p asterisco. El asterisco es lo que nos indica que es la opción de antienlace. Bueno, si ya hemos escogido al orbital PZ o los orbitales PZ para encontrarse de frente, entonces no queda otra opción más que considerar que los orbitales PX y PY, que están por supuesto a 90 grados con respecto al PZ, no queda de otra más que interaccionen de manera lateral. Entonces aquí tenemos al PX de un átomo, PX del otro átomo, se traslapan, pero en esta situación la densidad electrónica va a estar localizada por arriba y por abajo de lo que es el eje internuclear. Entonces eso está bosquejado aquí en color café. Y entonces, si tenemos enlace químico que surge del traslape de esta manera de orbitales PX, entonces el enlace que surge se le llama pi, y al orbital molecular que tenemos aquí bosquejado, pues se le llama orbital molecular tipo pi 2p, ¿sí? Entonces 2p es por el origen de orbitales p, y el pi es porque tenemos densidad electrónica arriba y abajo del eje internuclear. Entonces esta es la opción que forma enlace, orbital molecular de enlace, y la opción antienlace la tenemos aquí arriba, pi2p asterisco. Bueno, de esa misma manera van a interaccionar los orbitales PY de un átomo con PY del otro átomo. Se van a aproximar y se van a traslapar de manera lateral. Aquí están puestos pues un poquito acostados para dar la idea de que están a 90 grados con respecto al PX y también con respecto al PZ. Bueno, entonces el traslape lateral de estos dos, que forma orbital molecular de enlace, pues lo tenemos mostrado aquí. Y es el orbital molecular que se llama pi2p. La opción de antienlace son los pi2p asterisco. ¿Sí? Bueno, entonces, esto lo tengo descrito aquí en la parte del texto. Y entonces se ha escogido a los orbitales PZ para encontrarse de frente. Se forma el orbital molecular de enlace sigma 2p y el correspondiente de antienlace. ¿Sí? Ya comenté por qué es sigma. ¿Sí? Bueno, entonces los orbitales PX y PY pues tendrán que interaccionar de manera lateral y con eso vamos a tener que se forma el orbital molecular de enlace pi2p y el correspondiente de antienlace pi2p asterisco. Ya lo mencioné. Bueno, ok. Ahora, de los esquemas que se acaban de ver, bueno, pues es claro que el traslape de los orbitales atómicos 2pz
pues va a ser más efectivo que el de los orbitales Px y Py, porque estos dos últimos se encuentran de manera lateral. Entonces, es por eso que el orbital molecular sigma 2p pues va a tener menor energía que los orbitales que se llaman degenerados pi 2p, ¿sí? Y esto se va a cumplir bien en moléculas como oxígeno y flúor, ¿sí? Bueno, en algunos libros se puede encontrar la denominación como sigma 2pz y para los orbitales pi, que van a ser de la misma energía, pues los podemos ver o encontrar como pi 2px y pi 2py. Entonces, no altera en nada lo que acabamos de comentar. Bueno, cuando describamos moléculas que involucren átomos con orbitales p más que semillenos, que es el caso del oxígeno y flúor, porque tiene el oxígeno ya 8 electrones, su configuración es P4, o flúor que es P5, así terminan, P4, P5, entonces tienen los orbitales P más que semillenos. Semillenos significa lleno a la mitad, ya se los había comentado. Entonces, semilleno significa, por ejemplo, el nitrógeno, que tiene P3, un electrón en Px, uno en Py y uno en Pz. Pero si agregamos un electrón más, estamos en el caso del oxígeno y tenemos una configuración más que semilleno. Bueno, cuando tengamos entonces moléculas de O2, F2, diremos que tenemos interacción 2s2p pequeña y el diagrama de orbitales moleculares lo vamos a ver como se muestra aquí abajo. Entonces, ahorita indico un poquito más acerca de la interacción 2s2p. Bueno. Ok, entonces, este diagrama 1 es el que utilizaremos para moléculas como O2, F2, neón 2, es decir, moléculas en las que los átomos tienen configuración electrónica más que semillena. Y entonces, la diferencia con respecto a menos que semillena o cuando mucho semillena va a ser el orden en que vemos estos dos orbitales moleculares. Recuerden que a izquierda y derecha siempre vamos a tener a los orbitales atómicos, ¿sí? De los átomos que se están combinando. Y en la parte media tenemos a los orbitales moleculares que resultan del traslape de esos orbitales atómicos. Entonces, aquí en el diagrama ya agregué electrones, porque esa es la parte interna de los átomos más grandes. Entonces ya puse 2 en enlace, 2 en antienlace, 2 en enlace, 2 en antienlace. Y en unos minutos más vamos a comentar unas moléculas y continuaremos llenando nuestra secuencia de orbitales moleculares, ¿sí? Pero la diferencia entre este diagrama 1 con el diagrama 2 es el orden de los pi 2p y el sigma 2p. En el diagrama 2 vamos a ver al sigma 2p arriba y el pi 2p abajo. Es la única diferencia. Bueno, vamos a ver. Si describimos moléculas que involucren átomos con orbitales p que tengan 1, 2 o 3 electrones, como es el caso de boro, carbono, nitrógeno,
cuya configuración termina en P3. Entonces, en esta situación vamos a tener que los orbitales P, 2P de un átomo van a interaccionar fuertemente con los orbitales 2S del otro átomo con el cual se están combinando. Esto tiene una consecuencia, y es que la energía de los orbitales moleculares pues se va a alterar un poco. Y entonces vamos a ver que la energía del orbital molecular sigma 2p va a ser mayor que la energía de los dos orbitales pi 2p. ¿Sí? Bueno, entonces, si describimos moléculas como boro 2, carbono 2, nitrógeno 2, diremos que tenemos interacción 2s2p grande. ¿Sí? Y el diagrama de orbitales moleculares que debemos utilizar es el que muestro aquí abajo, que va a ser el diagrama 2. En ese diagrama 2 vamos a ver que lo que ya había mencionado, el sigma 2p va a salir arriba y los pi 2p abajo, pero la parte de antienlace, esa no se altera con respecto al diagrama 1. Bueno, entonces diagrama 2, ¿cómo se ve? Aquí lo tenemos. Diagrama 2. Otra vez tenemos a los orbitales atómicos, orbitales moleculares que van a resultar del traslape de esos orbitales atómicos, y el orden en la parte inferior no va a cambiar, pero cuando hablamos de los 2p, resulta en este caso que los orbitales degenerados pi 2p salen con menos energía que el sigma 2p en la parte de enlace. Los de antienlace se van a quedar igual. Entonces tenemos diagrama 1 y diagrama 2. Tener cuidado cuál es el que se debe de utilizar en cada caso. Entonces, ya que tenemos los diagramas de orbitales moleculares, pues ya resulta relativamente sencillo discutir moléculas homonucleares de átomos con número de electrones entre 5 hasta inclusive 10. ¿Sí? Y vamos a empezar, por supuesto, con la más sencilla. La más sencilla es la molécula de boro 2. Boro 2. El boro tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p1, porque su número atómico, pues recuerden que es 5. ¿Sí? Y si estamos tratando con el boro, entonces debemos de utilizar el diagrama 2 de orbitales moleculares. Se van a combinar dos átomos de boro y entonces en el diagrama de OM debemos de colocar 10 electrones en los orbitales moleculares. Tener en cuenta que esos orbitales moleculares pues siempre se van a llenar partiendo de aquel que tiene menor energía hacia el que tiene mayor energía. Entonces, los orbitales, el signo no es, el signo no es asterisco, van a estar llenos. El sigma 2s, el sigma 2s asterisco, también van a quedar llenos. ¿Sí? En cada orbital podemos poner 2 electrones, por supuesto, con espines opuestos. Hasta ahí tendría yo 10 electrones, pero aquí estamos hablando de 10. Así que me falta colocar 2.
y necesariamente debemos ponerlos en los siguientes orbitales por orden de energía creciente. Entonces, 2 electrones en los siguientes orbitales. Entonces, vamos a ver el diagrama y comentarlo para el boro 2. Entonces, el diagrama que debemos utilizar es el diagrama 2. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para que sea el diagrama del boro? Pues a la derecha puedo poner un átomo de boro, a la izquierda el otro átomo de boro. Sabemos que su configuración es 1s2, 2s2, 2p1. Así que debo poner aquí, me faltó poner 1, 2, 3, 4. Voy a ponerlo aquí. 5 para uno de los átomos de boro. Para el otro átomo de boro, pues ponemos lo correspondiente. 1s2, 2s2, 2p1. Ahí está. En la parte media debemos de poner lo que corresponde a los orbitales moleculares de la especie boro que estamos proponiendo, boro 2. Ahí estaría la molécula de boro 2. Y entonces, 5 electrones lado derecho, 5 lado izquierdo, y hay que colocarlos en los orbitales moleculares. Siempre empezamos por menor energía. 2 espines apareados. 2 y 2 espines apareados, y ya utilicé o ya coloqué 8 electrones. Pero me faltan estos otros 2. Y entonces, tenemos 2 orbitales con la misma energía. Entonces, de acuerdo a la regla de Hund, acuérdense de ella, debo de colocar un electrón en cada uno de los orbitales antes de proponer apareamiento de spins. Y entonces, así quedaría nuestro diagrama de orbitales moleculares para la molécula de boro 2. ¿Sí? Tengo espines apareados aquí, pero en los orbitales de enlace Pi2P tengo 2 electrones desapareados. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Pues vamos a calcular. Bueno, ya les había comentado antes que siempre que tengamos electrones desapareados, aunque sea uno, y aunque estén en orbitales de antienlace, aunque sea uno, es suficiente para decir que la especie, en este caso boro 2, es una molécula paramagnética. O sea, que va a ser atraída por un campo magnético. ¿Sí? Bueno, otro detalle es el orden de enlace. Recuerden que es electrones de enlace menos electrones de antienlace y por un medio. Así que 2, 4, 6 de enlace. Y en antienlace, ¿cuántos tengo? Pues aquí hay 2 y aquí hay otros 2. Así que son 6 menos 4, queda 2, por un medio queda 1. Y entonces podemos decir que la molécula de boro 2 tiene un enlace sencillo. ¿Sí? Enlace sencillo, paramagnética. ¿Sí? Y también les comenté otro estilo de obtener el orden de enlace.
diciendo 2 de enlace menos 2 de antienlace, 0. 2 de enlace menos 2 de antienlace, 0. Y ya no tomo en cuenta lo de abajo. Luego voy a la parte de arriba. Veo 2 de enlace. Y no hay nada en antienlace. Así que es 2 menos 0. 2 y por un medio queda 1. Enlace sencillo para la molécula de boro 2. Entonces, como mejor se acomode. Los dos estilos funcionan. Bueno, entonces ahí está comentado la molécula de boro 2. Está descrito aquí lo que acabo de decir. Orden de enlace 1. ¿Sí? Tenemos un enlace sencillo y nuestra molécula es paramagnética. Podemos reportar la configuración electrónica molecular, que no es más que el orden en el cual se han ido llenando los orbitales moleculares. Y entonces, la configuración electrónica molecular, diríamos sigma 1s2, sigma 1s asterisco 2, sigma 2s2, sigma 2s asterisco 2, y luego pondríamos pi2p y como exponente 2. También lo podemos poner como pi2px 1, pi2py 1. Se valen las dos opciones. ¿Sí? Entonces, lo tengo anotado ahí abajo. Déjenme ver. Aquí está. Pi2p con 2 o bien pi2px1 y pi2py1. ¿Sí? Bueno, cuando escribimos o reportamos configuraciones electrónicas moleculares, en algunos libros encontramos que se escribe el orbital molecular de enlace o antienlace, se pone paréntesis y después el 2 arriba como exponente. ¿Sí? Entonces, las dos opciones son válidas, sin el paréntesis o con el paréntesis en cada orbital molecular. Y tener en cuenta que, aun cuando el orbital solamente tenga un electrón, debemos anotarlo siempre como superíndice, como se ve aquí. ¿Ok? Bueno. Ok. Aquí tenemos un ejemplo, dice para el estudiante. Y dice, construye el diagrama de orbitales moleculares para la molécula de C2. Demostrar que tiene doble enlace, que es diamagnética, y escribir su configuración electrónica molecular. Entonces, como ya tengo los diagramas, es muy fácil de hacerlo. Si es el C2, carbono 2, debo utilizar el diagrama que le puse número 2. Entonces, se ajusta muy fácilmente para que sea el del carbono. Solamente hay que quitar el boro, poner el carbono y agregar aquí los electrones necesarios. Vamos a hacerlo. Voy a quitar al boro. ¿Sí? Quito al boro. Y ahora vamos a poner que se trata de el carbono. Entonces, voy a poner carbono, carbono, y aquí la molécula de C2. Carbono ya tiene 6 electrones en su configuración, 1s2, 2s2, 2p2. Así que la configuración
La tengo que poner así. Agrego uno más aquí. Y ahí está la configuración de cada carbono. Toda la parte inferior se queda igual, pero he agregado 2 electrones. Y debo de colocarlos donde corresponda. Ya tenía yo 2 electrones en los orbitales moleculares de enlace piros P, pero todavía les cabe un electrón y un electrón. Por supuesto que con spin opuesto. Y es ahí entonces donde voy a proponer que entra uno y aquí entra el otro. Y con eso ya tenemos el diagrama de orbitales moleculares para la especie C2. Todos los electrones quedaron apareados. Así que la especie C2 debe de ser diamagnética. ¿Qué orden de enlace debe tener? Bueno, pues 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 4 de enlace. 0 de antienlace. Así que 4 menos 0. Queda 4. Por un medio, 2. Y en la especie C2 tenemos un doble enlace. Doble enlace. ¿Sí? Pues ahí está comentada la molécula de C2. Aquí en nuestras notas tenemos como siguiente ejemplo la molécula de nitrógeno. Nitrógeno. Todavía para esta molécula debemos utilizar el diagrama 2 de orbitales moleculares. Pero cada nitrógeno tiene 7 electrones, así que tendremos en total 14 que deben de aparecer en los orbitales moleculares. Lo voy a modificar al diagrama para que sea el del nitrógeno y nos vamos a dar cuenta de que en el nitrógeno vamos a tener un orden de enlace de 3, indicativo de que tenemos un enlace triple. Además, todos los electrones van a quedar apareados. Y el N2 va a ser una molécula diamagnética. Su configuración electrónica molecular se va a ver de esta manera. Pi2P4, sigma 2P2, o bien como Pi2PX2, Pi2PY2 y después sigma 2P2. Entonces, vamos al diagrama para que se vea que es para el nitrógeno. Entonces, una pequeña modificación. Y queda para el nitrógeno. Vamos a ver, quito a los carbonos. Y vamos a hacer el ajuste para que sea nitrógeno, nitrógeno y molécula de nitrógeno 2. El nitrógeno tiene el número atómico 7, así que 1S2, 2S2, 2P3 y debo de ponerlo aquí. Y acá para el otro nitrógeno. He agregado 2 electrones más, la secuencia que ya tenía no se altera, pero esos 2 electrones adicionales, ¿dónde van a entrar? Pues en el siguiente orbital molecular, por orden de energía creciente. Entonces, después de los pi2p, siguen los sigma 2p, le caben 2, así que, uno así, y el otro con el spin
contrario. Y entonces, este es el diagrama de orbitales moleculares para el nitrógeno, el N2. Orden de enlace, 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0, 6 de enlace, 0 de antienlace, 6 menos 0, 6 por un medio, 3. Y en el nitrógeno 2 tenemos un triple enlace. ¿Ok? Bueno, estamos viendo que todos los electrones quedaron apareados. Así que el N2 decimos que es una molécula diamagnética. Bueno. Ok. Para obtener el orden de enlace, no necesariamente necesitamos el dibujo. No necesariamente. Si nos dan la configuración electrónica molecular, de ahí sale fácilmente también. Vamos a ver dónde quedó. N2. Ahí está. Si me dan la configuración electrónica molecular, puedo ir contando. 2 de enlace menos 2 de antienlace, 0. 2 de enlace, 2 de antienlace, 0. Y sigo. Estos son de enlace y estos son de enlace, así que son 4 y 2, 6. Y ya no hay de antienlace. Así que me quedo con 6 menos 0 por un medio y queda 3. Orden de enlace, 3. En el otro estilo también. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 2 de enlace, 2 de enlace, 2 de enlace. Así que son 6. Menos de antienlace ya no hay. 6 menos 0 queda 6. Por un medio queda 3. Triple enlace. Si les acomoda el mejor el otro estilo, también se puede. 2, 4, 6, 8, 10 de enlace. Y de antienlace tenemos 2, 2, 4. Ya no hay más. Entonces 10 menos 4 queda 6 por un medio. 3. Orden de enlace 3 en la molécula de N2. ¿Sí? Funcionan los dos estilos. Bueno, entonces sigamos con nuestros ejemplos. La molécula de oxígeno, el O2. Cada oxígeno pues tiene 8 electrones y en el diagrama de OM debemos de ver 16 electrones. Pero ya en el oxígeno tenemos a los orbitales P más que semillenos, porque ahí ya la terminación es P4. Así que para ello debemos utilizar el diagrama que le puse 1 y que ya mostré antes. Entonces hay una pequeña diferencia respecto al diagrama 2 que ya les indiqué, que es el orden de los orbitales sigma 2p y los pi 2p. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar el diagrama 1 para la molécula de oxígeno. Vamos para allá. Aquí está el diagrama 1 y queremos que sea el diagrama de orbitales moleculares para la molécula de O2, así que propongo un oxígeno a la derecha, un oxígeno a la izquierda, en la parte media ponemos al O2. Ahí está. Configuración 1s2. 2s2 y 2p4. Así que debo de poner aquí
Primero 3. Y me falta colocar un electrón más, así que lo voy a poner aquí con su espina hacia abajo. Del lado izquierdo, pues es lo mismo. Ahí está. En los 2S, aquí lo tenemos. Y en los 2P, lo mismo que veo del lado derecho. Entonces, proponemos 1, 2, 3 y propongo uno más ahí. Ya tengo el P4. Entonces, la parte de abajo pues quedó igual que los otros diagramas, pero en esta parte ya salió primero el sigma 2P y después los pi 2P. Entonces, ¿cuántos electrones debo de poner ahí? Pues son 4 más 4 de aquí, 8. Así que debo de poner, ahí llevo 2. Recuerden que aquí primero los ponemos así, pero tengo muchos electrones, así que empiezo a proponer apareamiento de espines. Y hasta ahí he utilizado 6. Deben ser 8. Y lo que sigue en el diagrama son los orbitales pi2p de antienlace. Y son 2 de la misma energía. Así que por la regla de Hund debo de poner uno allí y el otro allí. No los puedo poner juntos. ¿Sí? Regla de Hund. Bueno, entonces ahí tenemos el diagrama de orbitales moleculares para la molécula de oxígeno. Vemos aquí que nos quedaron 2 electrones desapareados. Y entonces decimos la molécula de oxígeno es paramagnética. Entonces en la clase anterior les mostré una diapositiva donde se mostraba justamente que el oxígeno se concentra, oxígeno líquido, si lo vertimos entre los polos de un campo magnético, se concentra entre los polos, ¿sí? Porque es paramagnético. Bueno, ok. Entonces, paramagnética la molécula de oxígeno. ¿Y cuántos enlaces esperamos entre un átomo y otro? Bueno, pues la cuenta ya es muy sencilla. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Luego, 6 de enlace. Menos 2 de antienlace. Así que 6 menos 2 queda 4 por un medio, 2. Orden de enlace 2 en la molécula de oxígeno. Tiene un doble enlace. ¿Sí? Bueno, configuración electrónica molecular. Pues ya sabemos que es la secuencia. Sigma 1s2, sigma 1s asterisco 2, sigma 2s2, sigma 2s asterisco 2. Luego vendría sigma 2p 2. Y luego podemos escribir pi2p 4 o bien ponerlos desglosados. pi2px2, pi2py 2 y luego seguiría pi2p de antienlace 2, si queremos así, o desglosados. pi2p asterisco, pi2px de antienlace 1, pi2py de antienlace 1. ¿Sí? Lo tengo anotado ahí abajo para que no se olvide. Vamos a ver. ¿Dónde quedó el oxígeno? Aquí está el oxígeno. Ya dijimos que usamos el diagrama 2, orden de enlace 2, doble enlace, paramagnética.
configuración electrónica. Aquí lo tenemos. Pi2P4, Pi2P de antienlace 2. O bien en el otro estilo. Pi2PX2, Pi2PY2. Ojo que son de enlace, ¿eh? Son de enlace. Apareció primero el sigma 2P, por supuesto, y después los pi. Y después los de antienlace. Pi2PX1, Pi2PY1. ¿Sí? Bueno, pues en este estilo es muy claro que tiene dos electrones desapareados. ¿Sí? Bueno, ok. Ahí tenemos la configuración electrónica molecular para el oxígeno. Para el flúor es muy fácil. Dice que es para el estudiante. Va a tener un enlace sencillo, es diamagnética. Bueno, muy sencillo. Comento la del neón 2. Neón 2. Dice, construye su diagrama de OM. Demuestra que el orden de enlace es 0, lo cual implica que la molécula no es estable, no existe. Como es el neón y va después del oxígeno, flúor y después neón, pues usamos el diagrama 1 de orbitales moleculares. Vamos al diagrama y le hago el ajuste para que sea la del neón 2. Diagrama 2, diagrama 1. Entonces, vamos a ver. Le voy a corregir aquí. Ok. Entonces, quiero que sea el neón 2. Así que propongo un átomo de neón a la derecha, otro átomo de neón a la izquierda, y en la parte media voy a proponer la hipotética molécula de neón 2. Entonces, vamos a ver. Aquí voy a poner al neón 2. Entonces, neón tiene configuración que termina en P6, porque ya su número atómico es 10, así que aquí van 2, 4, 6, y me falta aquí 4. Así que le agrego 1, le agrego otro, del lado contrario agrego 1, agrego otro, y ya está completo. ¿Sí? Pero debo de colocar 6 y 6, 12 electrones en los orbitales moleculares. Y aquí estamos viendo 2, 4, 6, 7, 8. Así que empiezo a parear espines. 10, me faltan 2 y no hay otra más que entren en el de antienlace sigma 2p asterisco. Y entonces, ¿qué es lo que resulta? Primero la cuestión, ¿existe o no existe la molécula? Y eso lo contestamos con el orden de enlace. Entonces, decimos 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0, 6 de enlace, menos 6 de antienlace, pues ya quedó 0, por un medio 0. Así que no hay enlace químico. La molécula de neón 2 no es estable. No es estable. ¿Sí? Y ya no tiene caso decir que es diamagnético o paramagnético, pues porque no se forma.
No existe. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer el diagrama de orbitales moleculares para una especie iónica. Puede ser, por ejemplo, el neón 2 y con carga positiva. Ahí está. Propongo que del lado derecho yo tenga un neón positivo. Se une con el neón, se forma el neón 2 positivo. Pero neón positivo significa que debo quitar un electrón de acá. Entonces, quito un electrón. Ups, me llevé 2. Ahorita lo corrijo. ¿Sí? Y voy a ver que de aquí se va a ir un electrón. Bueno, ya me quito el otro. Entonces, vamos a ver. Aquí me faltaba 1. De aquí debo de poner 1 y ya está. Entonces, neón positivo es porque le quité un electrón. Se combina con neón completo. Resultado, neón 2 positivo. Entonces, la secuencia de llenado es la misma, pero aquí falta un electrón, pues porque aquí también le faltaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la especie neón 2 positivo? ¿Se forma o no se forma? Esa es la primera pregunta. Entonces, respondemos con orden de enlace. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 6 de enlace. Menos 5 de antienlace. 6 menos 5, 1. Por un medio nos queda un medio. Y entonces, la especie neón 2 positivo tiene orden de enlace de un medio. Y como no es 0, entonces podemos decir que sí es posible que se forme esta especie. ¿Sí? Claro que si esto atrapa un electrón por ahí del medio en el que esté, se forma neón 2 y entonces se separa. Porque como neón 2 sin carga no es estable. Pero neón 2 positivo sí podría existir. ¿Sí? Ya el asunto de su vida media es cuestión aparte. Bueno, pues entonces ahí tenemos el neón 2 positivo. Es curioso. ¿Sí? Bueno, otro detalle más. Déjenme ver qué les puedo comentar. Teníamos al nitrógeno. Nitrógeno, N2. Este tiene un orden de enlace de 3, ya quedamos, nitrógeno 2. ¿Por qué 2 menos 2, 0? 2 menos 2, 0. 6 menos 0. Queda 6 por medio, 3. Entonces, orden de enlace de 3 en el N2. Pero, ¿qué pasa si me proponen comparar al N2 con la especie, voy a poner aquí, N2 con carga positiva? Me dicen, compare estos. Indicar cuál tiene mayor fuerza de enlace o energía de enlace. En cuál de las dos especies la longitud de enlace es más grande o más pequeña. Podemos encontrar ese tipo de preguntas. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues ya tenemos aquí al N2, orden de enlace de 3. Y luego, nitrógeno 2 con carga positiva. Voy a modificarle aquí para que sea el N2 con carga positiva.
Entonces ya tenemos este diagrama, ya concluimos que tiene orden de enlace de 3. Le voy a modificar aquí para que sea el N2 positivo. Lo propongo aquí. Y así. Y solamente le quito un electrón acá y un electrón acá. Entonces, quito uno más. Y lo que queda es el diagrama de orbitales moleculares para el N2 positivo. N2 positivo. Y entonces, ¿qué va a pasar con el orden de enlace? Bueno, vamos a poner aquí orden de enlace, así le voy a poner. Orden de enlace igual, ¿cuánto da? 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0, 2, 4, 5 de enlace, menos 0 de antienlace, así que queda 5 por un medio, quedó 5 medios, o 2.5, como quiera. Entonces 5 medios quedó de orden de enlace. Y entonces, si me piden comparar N2 positivo con N2, ¿qué pasa? N2, triple enlace. N2 positivo, 5 medios. O sea, pasamos de un orden de enlace de 3 en el N2 a 2.5 en el N2 positivo. Y entonces ya hemos comentado lo que pasa. A medida que el orden de enlace es mayor, la energía de enlace es mayor también. Entonces, mayor energía de enlace voy a tener en el N2 y menor energía de enlace en el N2 positivo. ¿Sí? Luego, comparar longitudes de enlace. A medida que el orden de enlace es mayor, la longitud de enlace es más pequeña. Hemos dicho enlace triple más corto que un enlace sencillo. Es esa lógica. Entonces, en el N2, orden de enlace de 3, voy a tener una distancia de enlace más pequeña comparada con la distancia de enlace del N2 positivo. Entonces, ojo con esos detalles, los podemos encontrar en algunos ejemplos del problemario. Algunos los vamos a comentar. Y por supuesto, en el tema de orbitales moleculares, es común que se hagan este tipo de preguntas en un examen. Entonces, abusados con ese detalle. Bueno, ok, vamos a ver. ¿Qué más tengo por aquí abajo? N2, ya lo comenté. Neón 2 positivo, ya lo acabo de comentar. Y la comparación de N2 con N2 positivo. Ok. Aquí abajo vamos a encontrar una tablita donde vamos a ver moléculas diatómicas homonucleares de elementos del segundo periodo, desde el boro 2 hasta la hipotética molécula de neón 2. En la tablita, en la parte inferior, vamos a ver su comportamiento magnético, la energía de enlace y longitud de enlace. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Déjenme ver aquí. Cuando pasemos de boro al nitrógeno, el orden de enlace se va a incrementar
¿sí? De 1, 2 hasta 3. La energía de enlace pues se va a incrementar. Pero vamos a ver que la distancia de enlace pues se va a hacer más corta. Eso ya lo habíamos comentado antes. Aquí se corrobora, ¿sí? Y vamos a ver la tablita. Los símbolos se ven un poco pequeños, lo voy a agrandar un poco. Ahí está. Bueno, mejora un poquito. Entonces tenemos, aquí en esta tablita se está mostrando nada más la parte central del diagrama de orbitales moleculares. ¿Sí? Entonces, para boro, carbono y nitrógeno, tenemos interacción 2s2p grande y utilizamos el diagrama que le puse el 2 ahí en las notas. ¿Sí? Por eso es que aparece primero el pi2p de enlace y después el sigma 2p. Para oxígeno, flúor, neón, aparece primero el sigma 2p y después el pi2p. ¿Sí? Bueno, ya comentamos cómo se han ido llenando los orbitales moleculares. Boro, orden de enlace de 1, carbono C2, orden de enlace 2, nitrógeno, orden de enlace 3. Ya si hablamos de una especie con carga positiva o negativa, ojo con que hay que aumentar o quitar electrones, ¿sí? Según sea necesario. Entonces, orden de enlace 1, 2, 3. Energía de enlace, pues que se va incrementando. Y distancia de enlace, que se va haciendo más corta. ¿Sí? Luego por acá tenemos oxígeno, flúor, neón, es el diagrama 1 de orbitales moleculares. Oxígeno, orden de enlace 2. Flúor, orden de enlace 1. Y neón 2, que no existe. Entonces, fíjense cómo al pasar de 3, orden de enlace 3 en el nitrógeno, a 2 en el oxígeno, vuelve a disminuir la energía de enlace. Y si paso al flúor, que tiene orden de enlace de 1, pues sigue disminuyendo. Pero la longitud de enlace se incrementa. ¿Sí? Entonces, ojo con ese detalle. La cuestión de paramagnético o diamagnético, pues simplemente con ver aquí. Dos desapareados, paramagnético. Todos apareados, diamagnético. ¿Sí? Bueno, también tengo esto en el material de diapositivas. Ahorita se los muestro. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo para que ustedes se entrenen con la especie O2 positivo. Dice dibujar el diagrama de OM, ver cuál es el número de electrones no apareados, su orden de enlace y escribir su configuración electrónica molecular. Aquí yo agregaría comparar al O2 positivo con el O2 e inclusive con el O2 negativo. Solamente es hacer el diagrama de OM para cada especie, sacar el orden de enlace y con eso ya pueden comparar energía de enlace entre O2 positivo, O2 y O2 negativo y longitudes de enlace, de acuerdo a lo que acabo de comentar para el nitrógeno y el N2 positivo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí unas diapositivas para redondear los comentarios. Aquí tenemos en este esquema cómo es que interaccionan los orbitales P. Pueden interaccionar de frente y tenemos el orbital molecular de enlace, sigma. El correspondiente de antienlace, también sigma. ¿Sí?
En nuestras notas, esto se ve con el sigma 2pz, ¿sí? Tomando el orbital 2pz y 2pz para que se encuentren de frente. Luego los orbitales px, py, pues pueden interaccionar o interaccionan de manera lateral, y entonces el resultado son orbitales moleculares tipo pi. Bueno, entonces, si hablamos de boro, carbono, nitrógeno, el diagrama se ve así. La parte inferior del diagrama no se muestra aquí, pero siempre está ahí, ¿sí? Ahí donde vemos el sigma 1s, el sigma 1s asterisco, el sigma 2s, el sigma 2s asterisco, todos esos están abajo. Aquí se está mostrando nada más la parte de los orbitales p. Y en el caso específico de que tratemos con boro, carbono, nitrógeno, que para nosotros fue el diagrama 2. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Pi 2p sale abajo y sigma 2p sale arriba. En el estilo de este libro que es Chang, tomaron al px para encontrarse de frente y al pz lo pusieron junto con el py. Pero eso no cambia nada. ¿Sí? Es igual. Bueno, cuando hacemos configuraciones de orbitales moleculares, tener siempre presente que el número de OM, o sea, de orbitales moleculares, pues va a ser igual al número de orbitales atómicos que se van a combinar. ¿Sí? El orbital molecular de enlace siempre va a tener energía baja y el de antienlace energía más alta. Por eso dice aquí menos estable. Siempre vamos a llenar los orbitales moleculares de menor a mayor energía. En cada uno puede haber cuando mucho 2 electrones. Y aplicamos la regla de Hund cuando tengamos orbitales moleculares de la misma energía, como eran los px y los py. ¿Sí? Bueno, siempre debe de coincidir el número de electrones en los orbitales moleculares con la suma de todos los electrones de los átomos que se están enlazando. Ya eso lo hemos practicado. Aquí tenemos otra vez una tablita con los mismos detalles que acabo de comentar, con lo que teníamos allá en nuestras notas, orden de enlace, longitud de enlace, aquí se ve un poquito más claro, y energías de enlace, ¿sí? Bueno, no digo más sobre esto, ya los conocemos. Y tenemos aquí un esquema de orbitales moleculares, dice aquí, deslocalizados. Fíjense que aquí están 6 carbonos y 6 hidrógenos. Bueno, pues este diagrama es para la molécula de benceno. Ya la hemos comentado antes. Y entonces tenemos enlaces tipo sigma, ¿sí? Carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Y habíamos dicho, hay orbitales p paralelos que se pueden traslapar. El traslape lleva a que la densidad electrónica, decimos, está deslocalizada entre los 6 átomos de carbono. Y se ve así. Por eso es que es común dibujar al benceno como un hexágono y en la parte media un círculo. ¿Sí? Bueno, tengo por aquí un dibujito más. Otra vez es el benceno en un estilo de representación un poquito diferente, pero es equivalente al anterior. ¿Sí? Bueno, entonces, se puede hacer tratamiento de orbitales moleculares para moléculas complejas como benceno y moléculas mucho más complicadas, pero eso ya se hace con el software adecuado. ¿Sí? Aquí en nuestro curso damos las ideas básicas para entender
la terminología de orbitales moleculares y comentamos moléculas muy sencillas, ¿sí? Pero es suficiente para leer trabajos donde se hable de orbitales moleculares, de moléculas más complicadas. No hay ningún problema. Bueno, vamos a ver nuestras notas. Estábamos en esta parte y entonces, de aquí, del tema de orbitales moleculares, solamente les pido agregar el problema 40 y 47 a la tarea que va a ser la tarea 5. ¿Sí? Entonces, ahorita tenemos como fecha límite este miércoles para que envíen su tarea 4. Les voy a anotar todos los problemas de la tarea 5 en el siguiente correo que les mando mañana. Y aquí se van a incluir 2 de orbitales moleculares. Pero se sugiere pues que practiquen con otros problemitas más. Y como siempre, es posible que algunos de estos sean discutidos en la sesión de problemas. Por cierto que la sesión de problemas la vamos a tener que cambiar. Estaba programada para este miércoles, pero nuestro compañero Francisco no puede, entonces la vamos a hacer el viernes. ¿Sí? Yo le avanzo a los conceptos este miércoles. Bueno, entonces tenemos muy buena hora. Podemos avanzar un poquito en nuestra siguiente sesión, ¿sí? Que ya sería la sesión 13, donde ya comentamos acerca de las fuerzas intermoleculares. Es un tema bonito, interesante. Entonces, es un poquito amplio. Entonces, aquí tengo 13 páginas, pero le vamos a avanzar un poco a esto, tal vez unas 4 o 5 páginas, para que no resulte tan pesada la sesión. Entonces, vamos a ver. Hemos estado discutiendo acerca del enlace químico, cómo es que se forma, de las geometrías moleculares, y hemos comentado varias teorías que explican al enlace químico, o que lo intentan al menos, ¿no? Empezamos allá con la repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia, que es el modelo más sencillo, pero muy bueno, porque nos permite llegar a conocer las geometrías, ¿sí? Después surge la teoría de enlace-valencia, donde ya se mete con los orbitales híbridos y también nos justifica las geometrías moleculares. Y la teoría más moderna es la de orbitales moleculares, que acabamos de comentar. De hecho, las 3 teorías se van complementando, ¿sí? Entonces, por ello es que empezamos con el modelo de repulsión de pares electrónicos. Es el más sencillo y funciona. Entonces, no nos olvidamos de él, pero tenemos en cuenta que la teoría más moderna es la de orbitales moleculares. Bueno, el enlace químico, pues es una fuerza que le llamamos intramolecular. Déjenme poner aquí el foquito. Ahí está. El enlace químico es una fuerza intramolecular. Es decir, es una fuerza que está presente al interior de las moléculas. ¿Sí? Pero aquí en esta parte del curso vamos a ver que existen fuerzas intermoleculares. Fuerzas entre una molécula y otra. Y esto es importante porque muchas propiedades físicas pues van a depender de qué tipo de fuerza intermolecular tenemos y qué tan grande es. Entonces, eso se va a reflejar en propiedades físicas. Bueno, nos vamos a referir aquí esencialmente a compuestos covalentes.
pero vamos a hacer unos comentarios con respecto a compuestos iónicos para hablar de interacciones ion-dipolo, que ahorita las vamos a comentar. Bueno, el estado físico de una sustancia, digamos a temperatura y presión ambiente, pues va a ser un indicio de qué tan grandes son sus fuerzas intermoleculares. Si tenemos a la sustancia en estado gas, sabemos que las partículas se mueven casi libremente, porque las fuerzas de atracción entre las moléculas van a ser muy pequeñas. Aquí dice ausencia. Sí va a haber fuerzas de atracción entre las moléculas, pero son muy pequeñitas, ¿sí? Bueno, en el caso de los líquidos, bueno, pues allí tenemos fuerzas de atracción notablemente más importantes, tal que obligan a las partículas a permanecer juntas, aun cuando conserven cierta libertad de movimiento, ¿sí? Y en una sustancia sólida, las fuerzas de atracción entre moléculas van a ser fuertes, tan fuertes que obligan a las moléculas a permanecer juntas y además a mantenerse fijas en el material, por eso es que es sólido, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Características, algunas características muy generales de los estados de la materia, ya que hablamos de ellos. Los gases. Ya dijimos que tienen fuerzas de atracción intermoleculares sumamente pequeñas. A veces para fines prácticos decimos que no hay, ¿sí? Bueno, entonces en los gases la distancia entre una partícula y otra pues es grande. Eso explica por qué los gases son fácilmente compresibles. Es decir, les aplico presión y el volumen se modifica notablemente. Como tengo grandes distancias entre las partículas, entonces los gases pues fluyen fácilmente, ¿sí? Los gases, por supuesto, toman la forma del recipiente y también los gases pues difunden muy fácilmente, muy rápido, unos en otros, ¿sí? ¿Qué pasa en los líquidos? Pues toman la forma del recipiente, pero no se expanden para llenarlo, ¿sí? Vamos a tener a las partículas en contacto unas con otras. Y por ello es que son prácticamente incompresibles. Incompresibles significa que les aplicamos presión, pero su volumen, para fines prácticos, vamos a decir que no cambia, ¿sí? Para fines muy delicados, muy finos, bueno, sí hay una variación de volumen, pero es muy pequeñita. Bueno, para fines prácticos decimos son incompresibles. Los líquidos van a difundir unos en otros, ¿sí? Eso va a depender de un parámetro que se llama viscosidad. Más adelante vamos a hacer comentarios sobre viscosidad de los líquidos. Bueno, vamos a ver. En los sólidos, reconocemos que tienen forma fija. Hay materiales que son cristalinos, también los hay que no son cristalinos. Las partículas van a estar muy juntas y por ello también son incompresibles, así como los líquidos. Nada más que los sólidos, pues no fluyen. ¿Puede haber difusión entre sólidos? Sí, sí puede haber, pero es sumamente lenta, ¿sí? Bueno, ahora, imaginemos que tenemos una sustancia en estado sólido, la vamos a mantener a presión constante. Y lo que vamos a hacer es aplicarle calor.
Cuando le aplicamos calor, lo que estamos haciendo, pues es aumentar la energía cinética de las partículas en la red cristalina. Y a cierta temperatura es posible que ocurra el cambio de nuestro sólido al estado líquido. Y va a ocurrir si es que hemos llegado a la temperatura de fusión. El proceso se llama, por supuesto, fusión. Una vez que nuestro material funde, ahora lo tenemos en estado líquido. Continúo el incremento de temperatura. Estoy aumentando la energía cinética de las partículas y llega el momento en que algunas moléculas pueden escapar a la fase de vapor y el proceso se llama vaporización. ¿Sí? Vaporización. Si yo llego a tal punto de que observo burbujas en el líquido, pues entonces estaremos justamente en la temperatura de ebullición. La T de ebullición, la T de fusión, pues son propiedades físicas de la sustancia. En este proceso de calentamiento, en todo momento hemos estado actuando contra las fuerzas de atracción intermoleculares. Si las fuerzas de atracción son grandes, las temperaturas de fusión o ebullición pues van a ser grandes. Lo vamos a ir comentando en función de las diferentes fuerzas de atracción. Bueno, estas fuerzas de atracción intermoleculares, bueno, son importantes, pero no pensar que son comparables con la fuerza de un enlace químico. Aquí anoté un ejemplo. Si queremos disociar al cloruro de hidrógeno para obtener H y cloro separados, tenemos que suministrar una energía de 431 kJ por mol. Pero si yo quiero nada más pasar al HCl de líquido a gas, la cantidad de energía es relativamente pequeña, 16 kJ por mol. Y entonces esto está mostrando que las fuerzas de atracción intermoleculares pues representan un porcentaje relativamente pequeño, del orden del 15%, comparado con la fuerza de un enlace químico. ¿Sí? Los enlaces químicos son, en general, fuertes comparados con las fuerzas intermoleculares, pero no por ello vamos a despreciar a las fuerzas intermoleculares. No, porque como se dijo al principio, el valor de muchas propiedades físicas depende de la magnitud de las fuerzas intermoleculares. Entonces es interesante comentarlas. Vamos a ver. Fuerzas de atracción intermoleculares. Bueno, pues las vamos a ver entre moléculas neutras. Y van a ser de tres tipos. Fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión de London y fuerzas de puente de hidrógeno. A estas tres se les conoce como fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Son fuerzas que están presentes entre moléculas neutras. Pero aquí se anota una interacción más. Dice, en un medio líquido también pueden existir fuerzas ion-dipolo. Son también fuerzas de naturaleza electrostática, es decir, su origen es la interacción entre un lado positivo con un lado negativo. ¿Sí? Entonces, las fuerzas ion-dipolo no están dentro de las fuerzas de Van der Waals, pero
se suman con ellas y tenemos 4 tipos de fuerzas de interacción o atracción, ¿sí? Y justamente vamos a empezar por comentar las fuerzas ion-dipolo. Fuerzas ion-dipolo. Vamos a ver. Si disolvemos una sal iónica en un solvente polar, lo que va a ocurrir es que la sal se disocia y genera iones positivos y negativos. Y entonces, le vamos a llamar electrolito a toda especie que al disolverse produce iones. ¿Cómo sabemos que produce iones? Pues porque la solución va a presentar conductividad eléctrica aumentada, ¿sí? O si no tenía conductividad eléctrica, ahora sí lo tiene. Cuando hemos puesto un electrolito a que se disuelva en ese solvente. Bueno, si la sustancia que se disocia, decimos, lo hace en un porcentaje grande, le vamos a llamar electrolito fuerte. Y aquí anoté algunos ejemplos de electrolitos fuertes, que pueden ser sales iónicas, como el cloruro de sodio, KCl, los ácidos fuertes, el clorhídrico, el nítrico, las bases fuertes, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio. Todos ellos son electrolitos fuertes. Se disocian en un gran porcentaje en medio acuoso, ¿sí? También hay sustancias que al disolverse producen iones, pero se disocian parcialmente. Su grado de disociación es más o menos pequeño, menor al 8%, y se van a llamar electrolitos débiles. Como ejemplo de electrolitos débiles, pues por aquí anoté unos ácidos débiles como el HF, como el ácido acético, unas bases débiles como el amoníaco y derivados del amoníaco. Son los típicos, ¿sí? Bueno, también, por supuesto, existen sustancias que se disuelven y no producen iones. A ellos se les llama no electrolitos. Un ejemplo, pues, es el azúcar al disolverse en agua. Se disuelve muy bien, la solución queda transparente, pero no produce iones. Entonces, el azúcar es un no electrolito, ¿sí? Y aquí anoté un concepto muy general, ¿sí? Y es que las sustancias iónicas o polares se van a disolver bien en solventes polares. Solvente polar, pues, por ejemplo, el agua. Y las sustancias no polares se van a disolver bien normalmente en solventes no polares, como el tetracloruro de carbono, que es no polar, en benceno, se disuelven muy bien. Bueno, ok. Una vez que tenemos en la solución iones que interactúan con el solvente polar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues los cationes van a quedar rodeados por el lado negativo del dipolo del solvente y los aniones van a quedar rodeados por el lado positivo del dipolo del solvente, ¿sí? Entonces, tengo un esquemita aquí abajo. Aquí está. Un ion positivo queda rodeado por moléculas de solvente, pero con el lado negativo de la molécula de solvente apuntando hacia el catión. ¿Sí? Así es como queda solvatado un catión. ¿Sí? Un anión, ¿cómo queda solvatado?
Bueno, pues solvatado significa que queda rodeado por moléculas de solvente, ¿sí? Nuestro solvente polar pues tiene el lado positivo y negativo. Entonces, si nuestro ion es negativo, un anión, entonces el lado positivo del dipolo del solvente es el que queda orientado hacia el anión, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, regresamos aquí. Son fuerzas de atracción de naturaleza electrostática y estas fuerzas, bueno, van a ser más fuertes en la medida en que la carga del ion es mayor o bien que la magnitud del momento dipolar del solvente sea mayor, ¿sí? Entonces aquí puse un ejemplo muy sencillo donde se pregunta o se dice primero que tenemos dos soluciones, igual concentración, cloruro de sodio en agua y nitrato de calcio en agua. ¿En cuál de las soluciones esperamos las mayores fuerzas ion-dipolo? Bueno, pues hay que tener presente que el cloruro de sodio se va a disolver, pero va a generar iones sodio más y Cl menos. Nitrato de calcio en agua se va a disociar y entonces vamos a tener calcio 2 más y 2 iones nitrato carga menos. Y entonces el solvente es el mismo. El factor determinante pues, será la carga de los iones. Y entonces aquí está dicho, sodio más y cloruros. Y en el otro caso, calcio 2 más y nitratos. Bueno, pues en la solución de nitrato de calcio, las fuerzas ion-dipolo deben de ser mayores, porque tengo mayor carga eléctrica en los iones calcio 2 más e interactúan con las moléculas de agua, ¿sí? Por supuesto que también influyen los iones nitrato, pero al comparar las dos soluciones, puedo aseverar que en el nitrato de calcio, en la solución de nitrato de calcio, tengo las mayores fuerzas ion-dipolo. En este caso son fuerzas ion-dipolo, ¿sí? Bueno, entonces creo que hemos visto un buen material hasta esta hora. Vamos a dejar un poco de material para el miércoles, las fuerzas dipolo-dipolo y las otras que son las fuerzas de Van der Waals. Entonces, jóvenes, dudas que tengan del material hasta el momento, dudas que tengan. No, profesor, ninguno. No hay dudas. Bueno, estoy anotando a los presentes, por supuesto. Les había comentado que me fijo en quienes atienden la clase, dado que son muy poquitos. Bueno, ok, jóvenes, si no hay dudas,